Hace mucho que no hacía un video mostrando mi cara, bueno, a excepción de los streams. Así que hoy día se viene un video súper especial. Vamos a analizar, ver este control. Es de la marca iPega. Si se dan cuenta, la característica que tiene es que se pueden ir cambiando tanto análogos como botones, de arriba para abajo. Tiene otras funciones que las vamos a ver a continuación. Así que eso, es un mando pro que sirve para Nintendo Switch, para PC, para Android. Y si quieres saber cómo funciona, qué características tiene, en dónde se puede utilizar, cómo se puede utilizar, quédese en este video. Ya antes de comenzar este video, si le gusta el contenido que yo subo, o como habrá llegado a este video, lo invito a que se suscriba. Totalmente gratis, abajo está el botón para suscribirse. También tengo Instagram, también tengo Twitch, donde generalmente los jueves y los sábados hacemos stream, donde conversamos, la pasamos bien, jugamos, vemos videos, hacemos puras weas en realidad. Bueno, si me quiere seguir, ahí abajo en la descripción del video están todos los links que les dije de las redes sociales. Eso, comencemos. Bueno, al igual que los unboxing que he hecho, bueno, no he hecho mucho unboxing, pero siempre he querido hacer unboxing, pero la verdad es que los unboxing que he querido hacer no han valido la pena, porque realmente uno saca esto y viene solamente esto. O sea, obviamente viene el control adentro y viene el manual. Esto es como lo importante. En el manual viene en idioma inglés y también viene en idioma japonés, chino, no sabría decirle. Pero lo importante es que viene en inglés, y eso es súper importante, porque ustedes simplemente ocupan el traductor y pueden ver todo lo necesario. Generalmente este producto es traído de AliExpress. Yo ahí lo compré en AliExpress. Les voy a dejar abajo el link de donde yo compré el control. El control es súper barato, partamos por eso. El control cuesta en Chile aproximadamente 20.000 pesos. Hay unos que son más baratos, que no tienen obviamente esta función de cambio de botones, que salen 15.000, 12.000 pesos chilenos. Ahí ustedes después hacen la conversión de cuánto es eso. Pero son como 20 dólares, no más que eso. ¿Ya? Son súper baratos. Y bueno, si usted quiere comprarse un control pro que sale mucho más caro, lo puede hacer, pero este, por un precio mucho más accesible, le entrega todas las funciones necesarias y más cosas. Bueno, lo primero, aquí tenemos el control. Voy a hacer una comparativa con un control de PlayStation 4, a ver si quieren ver alguna idea del tamaño que es. Es súper cómodo, a la mano. Ahora voy a probarlo. Aquí está cuando uno lo agarra con la mano. Es súper cómodo. Y bueno, si ustedes pueden ver, tiene dos análogos. Tiene los botones de las flechas y tiene el botón de B, A, X, Y. Además tiene el botón Home, que es el mismo que tiene los mandos de botón Pro. Tiene el botón más, el botón menos. Tiene este cuadradito y tiene este rayo. Estos dos botones tienen unas funciones distintas que las vamos a ver a continuación. Por la parte de atrás tenemos dos botones más, o sea, cuatro botones más en realidad. Déjenme ver si me acerco. Tiene los botones R1, R2, L1, L2, o como se dice en la Nintendo Switch, el R, el ZR, el L y el ZL. Ya, entonces, aparte de estos botones, también vamos a tener los botones de acá. ¿Qué más tenemos? Tenemos el botón de Switch y el botón de Android, que estos son para emparejar. Como yo les dije anteriormente, este control se empareja con la Nintendo Switch, o también se puede emparejar con PC o Android. Esas tres opciones tenemos. Y finalmente tenemos este circulito. Voy a poner ahí. Tenemos este circulito que si nosotros lo retiramos, está pegado con imán. Si se dan cuenta, nosotros lo volteamos y sirve para ponerlo aquí. Entonces esto da una mayor comodidad al momento de querer usar las flechas. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Y ese es el control en sí. Y bueno, si se dan cuenta, acá abajo dice Open. No enfoca bien esto, pero aquí dice Open. Entonces nosotros levantamos esto con la uña, no sé. Y aquí tenemos la parte de adentro del control. Y la característica que tiene este control es que nosotros, si giramos esto, podemos retirar esto. Y este lo podemos poner acá. Y el de acá lo podemos poner acá.
lo que leí en el manual es que solamente se puede ir rotando o intercambiando entre los que están en el mismo sentido. O sea, los del lado izquierdo se pueden solamente cambiar con los que están en el lado izquierdo, y los que están en el lado derecho se pueden cambiar solamente con los que están en el lado derecho. Entonces, este se puede cambiar con este, y este se puede cambiar con este, y este se puede cambiar con este, y este se puede cambiar con este. Entonces, por ejemplo, si yo quiero... Voy a sacar esto. Simplemente se gira y se deja en la posición correcta. Aquí hay unos marcadores donde te va diciendo hasta dónde tiene que llegar el giro. Se retira, se posiciona, se vuelve a dejar, se retira, se deja y se gira. Entonces ahí se parecería más a un control de PlayStation. Se dan cuenta que los análogos están abajo, pero yo lo tenía posicionado. De hecho, pueden dejar los dos análogos arriba y se va a parecer a un control de Wii U. Como ustedes quieran, es a elección de ustedes. Esa es la gracia que tiene este control. Entonces, yo por el momento lo he estado usando así, como si fuera un control de Xbox o un mando Pro, y ha funcionado súper bien. Algo que se me olvidó mencionar delante es que el control, bueno, yo toda la vida he jugado con... Bueno, no toda la vida, pero la gran parte de mi vida he jugado con este control de PlayStation. Siempre he sido control de PlayStation. Entonces yo cuando usé por primera vez este control, no lo encontré tan amigable en el tema de las manos. No lo encontré como muy cómodo. Quizás puede haber sido por el tema de que yo siempre he usado este control, porque si se dan cuenta, este control es más ancho, no sé. Está muy acostumbrado a este control. Si usted ha utilizado siempre estos controles de Xbox o los controles Pro, a lo mejor lo va a encontrar más amigable. Pero en el caso mío, al principio me costó agarrarle el hilo, porque no lo encontraba cómodo. Pero ahora que ya llevo un mes jugando, lo encuentro súper cómodo y de verdad es súper amigable. Y lo otro es que, si se dan cuenta, otra cosa que no mencioné delante es que los controles, o sea, los botones de los controles, de este control en especial, son mucho más pequeños en comparación a los que tiene el PlayStation, por ejemplo. En las flechas no, solamente los botones estos. Entonces, yo cuando jugaba, apretaba un botón y de repente apretaba dos, porque tampoco estaba acostumbrado a los botones tan pequeños. Así que ese sería como unos pros y contras que puede tener este control, si es que usted viene desde mandos de PlayStation. Pero una vez que le agarré el ritmo al control, ya ya sabía jugar, ya sabía cómo tenía que apretar los botones, y se vuelve súper amigable. De hecho, si usted quiere, puede cambiar esto y los puede poner abajo. Usted decide. De hecho, eso es lo bueno. Si usted cambia esto, usted puede buscar la forma en donde se acomode más a su mano. ¿Ok? Eso es súper importante, que no lo mencioné delante. Entonces, eso es lo básico del control. Ya vimos cómo es, los botones, la parte de atrás. Y algo súper importante es que tiene cable de alimentación, o sea, tiene una entrada tipo C. Eso es súper importante. Tiene una entrada de cable tipo C. Obviamente el control viene con un cable tipo C, así que no vayan a pensar que viene sin ningún tipo de cable. Ya, ahora vamos a ver el tema de los botones y las funciones que vienen acá atrás con estos 4 botones. Ok, el primer botón nuevo que tiene el control es el botón el del rayito, el botón turbo. Lo que va a hacer el botón turbo es que le va a dar mayor turbo o velocidad al botón que nosotros queramos utilizar. Solamente funciona con el botón V, A, X, Y y los botones Z, L, y R y ZR. Ok, funciona solamente con estos botones, no funciona con las palancas. Entonces, para activarlo simplemente tenemos que activar el botón que nosotros queramos ponerle el turbo, y luego de eso, al mismo tiempo, apretamos el botón rayito, que está acá. Entonces podría decirse que apretamos y apretamos el rayito, y ahí va a funcionar el modo turbo. El segundo botón es el de captura de pantalla, que es el mismo que viene en la Nintendo Switch, en donde vamos a poder hacer captura de pantalla si apretamos una vez. Y si lo mantenemos presionado, vamos a hacer la captura de video, que son, si no me equivoco, 30 segundos. Ya, esos son los dos botones que serían como nuevos, si es que alguno nunca ha tenido una Nintendo Switch. Y ahora tenemos los dos botones que están acá, que son para emparejar. Entonces, si es que enfoca, ya no enfoca. Pero simplemente si nosotros queremos conectarlo con la Nintendo Switch para emparejar,
inicialmente tenemos que apretar este botón de Nintendo Switch y va a hacer el emparejamiento. Y si queremos hacerlo con Android o nuestro PC, ya sea por Bluetooth, apretamos ese botón y lo va a detectar el computador. ¿Ya? Algo súper importante es que estos botones que están acá atrás, a pesar de que sea el ZR, R, ZL y el L, los podemos configurar para que nosotros cambiarlos para utilizar el botón que nosotros queramos. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si ustedes tienen el botón B aquí y quieren utilizarlo de forma más cómoda con este botón, por ejemplo, el ZR, ustedes pueden configurar para que este botón también sea el botón B. Ok, entonces ustedes pueden configurar estos 4 botones que están atrás, configurarlos para que sean cualquiera de estos o cualquiera de estos que están acá arriba. Esa es la otra característica que tiene este control que se me había olvidado mencionar y es súper importante. Ya, entonces ahora voy a ir a un juego, voy a usar el Monster Hunter, que es como el que tiene más botones, y les voy a demostrar cómo se hace para configurar estos botones para utilizar el botón que nosotros queramos y utilizar el botón turbo y el de captura. Ok, ya estoy en el juego, estoy emparejado con el control. Una vez que ustedes hayan hecho el emparejamiento, simplemente después encienden la consola y mantienen presionado este botón unos 2 segundos o menos de un segundo y debería emparejarse. Ya empieza a buscar los números y lo conecta automáticamente. Obviamente una vez después de haber hecho el emparejamiento. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces ahora vamos a ver el tema de estos botones. Yo por ejemplo voy a configurar este botón para que sea el X o el triángulo o el cuadrado o el círculo. Bueno, en realidad que se llama B, A, Y y X, ¿ya? Entonces para hacer eso se hace lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es apretar el botón más, este que está acá, más alguno de los botones que nosotros queramos configurar. Entonces por ejemplo, quiero cambiar el botón más, lo quiero cambiar por el botón ZR, entonces simplemente tengo que apretar estos dos botones al mismo tiempo. Aprieto estos dos botones al mismo tiempo y entonces el control va a estar esperando cuál va a ser el botón que nosotros queramos configurar. Entonces apretamos más el botón que está acá atrás y seleccionamos el botón que nosotros queramos que sea el botón de atrás. Ya, voy a mostrarles en el videojuego, yo creo que se va a entender un poquito mejor. Ya, aquí estoy en el juego, si se dan cuenta yo corro con el ZR, me muevo, voy para allá y si se dan cuenta con el botón B yo giro. Con el botón B yo giro. Entonces yo quiero que el botón de atrás, miren, si se dan cuenta yo apreté el botón de atrás y se activó el arma. Yo no quiero eso, yo quiero que con el botón de atrás, miren, ¿se dan cuenta? Ahí estoy atacando. O sea, tengo configurado que el botón de acá atrás sea el botón X. Yo no quiero que pase eso, yo quiero que este botón sea el botón B. ¿Ya? Entonces voy a guardar el arma y les voy a decir cómo se hacía. Apretamos el botón más y apretamos el botón que queremos cambiar al mismo tiempo. Listo. Y ahora yo aprieto el botón que quiero que se configure, o sea, el botón B. ¿Ya? Entonces, ahora debería... Si yo aprieto el botón B, el personaje debería girar. ¿Se dan cuenta? Miren, no estoy tratando de apretar ningún botón para que ustedes vean que realmente está funcionando. Voy a hacer de nuevo la configuración. Voy a apretar el botón más el botón de acá atrás. Lo voy a hacer ahora con el de acá. Aprieto el botón más este. Y ahora, por ejemplo, yo quiero que ese botón sea el botón este de atacar. Lo apreté. Entonces ahora se supone que si aprieto este debería atacar. ¿Se dan cuenta? Eso usted lo puede hacer como usted quiera. Usted configura los botones de atrás como usted quiera. De hecho, si quiere que los botones de acá atrás sean el mismo R, ZR, L y ZL, lo puede dejar como usted quiera. Pero esa es la gracia que tiene este control, es que usted puede configurar y decirle que este botón sea este botón sea este botón sea este y este botón sea este. Y eso. Esto del botón turbo sirve más que nada. Voy a volver a la pantalla.
Esto del botón turbo sirve más que nada para los jugadores que juegan en competitivo o cosas así, por ejemplo los juegos shooter. Entonces necesitan que el botón, por ejemplo el para disparar, reaccione muy rápidamente. Para eso sirve el turbo. Y yo creo que eso sería el tutorial del día de hoy. Espero que les haya gustado este control. La verdad, llevo jugándolo un mes y lo recomiendo bastante. Me han dicho que he sabido de gente que el control le ha durado muchos años, de verdad. Así que si puede comprarse un control, ahí pega. Y porque no le alcanza obviamente para comprarse un un Switch Pro, un control Pro de Switch, se lo recomiendo totalmente. Es súper barato, económico, es bonito, es barato y eso. Les dejo abajo el link con la descripción. En la descripción del video les voy a dejar el link de AliExpress para que vaya y lo revise. Y hay muchas, de verdad, hay muchas variedades. De hecho, si quiere comprar uno más barato, que no tenga esta función de cambios de botones, también está. Así que hay para regodearse. Y eso, ese es el control. Ahí pega. Y ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. De verdad, hace tiempo que no hacía un video así. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si hay algo que no dije del control y encuentra que debería haberlo dicho, déjelo abajo en los comentarios. Si usted tiene el control o le gustaría comprar el control, coméntalo abajo en los comentarios y ahí vamos a leer qué tal. Si conoce algún control mejor, también déjalo abajo en los comentarios. Todo va a servir para ayudarnos entre todos los jugadores. Recuerde que estoy en Twitch por si quiere conversar, pasarla bien y verme un rato jugando alguna cosa. Y eso, nos vemos. Aquí subo videojuegos, gameplay, tutoriales y todo lo relacionado con el mundo de los videojuegos. Chao, chao.